Bueno, muchas gracias por quedarse después de ver este documental que nos va a iluminar en el camino que ustedes van a recorrer en las próximas semanas, en esta suerte de cineclub que me contaba Javiera. ¿Se escucha? ¿Sí? Mi nombre es Marisol Águila, como les contaba Javiera, y creo que fue muy acertado de parte de la programación empezar con este documental, ¿verdad? Porque en el fondo nos va a iluminar sobre esa filosofía artística de David Lynch, que como ustedes saben nos acaba de abandonar ya en enero de este año a los 78 años. Como quien dice, cruzó al otro lado de la realidad, ¿no? Las películas que vemos de él, ahora él está en el otro lado, en el agujero de la dona, como él hacía referencia en algún momento. Y creo que este documental que nos da la posibilidad de escucharlo directamente a él, ¿verdad? Fueron 20 entrevistas que le hicieron los directores por más de 4 años y nos permite mostrar, ver la evolución de este artista que desde pequeño, como nos mostraban, le gustó mucho dibujar, y ver cómo la esencia de su trabajo cinematográfico justamente está en las artes visuales, en la pintura, y cómo tiene como una suerte de epifanía, ¿no? Cuando en algún momento mira un cuadro y ve que se imagina que algo se está moviendo, un viento, las hojas. Entonces creo que esa es la gran gracia de este genio que revolucionó el cine independiente de Estados Unidos y la historia del cine también, ¿verdad? Con esa vanguardia, con esa mirada y sobre todo, a propósito de este documental, con esa mirada de artista integral. O sea, director, primero pintor, claramente. Tuvimos la posibilidad de entrar a su taller, que es una maravilla poder ver que hasta el último tiempo cómo trabajaba artesanalmente con las manos, cómo dibujaba con un estilo bien tosco, ¿no? Y creo que es muy fascinante este recorrido, justamente por esta fuerza, esta llama interna desde el arte, desde la pintura, desde su vida cotidiana, desde su infancia tranquila en estos pueblos, en estas ciudades de Estados Unidos, hasta su paso por Filadelfia, como vemos, que se ve muy influenciada justamente su cine, especialmente Cabeza Borradora, de 1977, justamente por esta cosa industrial, ¿no? Por esta cosa experimental, por el blanco y negro. Entonces me parece súper interesante para el recorrido que ustedes van a seguir haciendo las próximas semanas con Terciopelo Azul y Mulholland Drive, tener este antecedente que nos abre bastante la cabeza. ¿Dónde vieran ustedes, porque seguramente son bien linchanos algunos, dónde ven en otras películas la influencia de esta mirada artística? Yo creo que en el caso de Cabeza Borradora es evidente este claroscuro, el blanco y negro, esta cosa como del expresionismo alemán. La experimentación me parece fascinante. El tipo vivió 5 años ahí haciendo esta película, experimentando. Incluso le pidió al actor que representa al protagonista que no se cortara el pelo durante todo ese tiempo, y así tuvo que hacerlo esperando que finalmente se desarrollara ese trabajo. A mí me parece fascinante. No sé si en Terciopelo Azul, por ejemplo, ¿qué ven ustedes que uno pudiera decir, wow, ahí está la influencia justamente de esta mirada, de esta pulsión? Es una pulsión artística desde las artes visuales. En Terciopelo Azul, yo creo que varios la vieron, esa intensidad de los colores, por ejemplo, colores saturados. No sé si alguien más piensa en alguna película de las que haya visto donde podemos ver la influencia del arte. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario en ese sentido? Ahí hay una manito. Para que hagamos este recorrido juntos de identificando, ¿no? Hola, ¿se escucha bien? Sí, sí. Ya. Voy a hablar un poquito, súper resumido, Sí, sobre dale. otra película, que es Lost Highway. Para mí la dualidad, David Lynch siempre ha trabajado con la dualidad, Absolutamente. blanco, oscuro,
se nota en todas sus películas, en las series que ha hecho, Twin Peaks, yo creo que todos la hemos visto, pero Lost Highway a mí me marcó de otra manera. El arte más llevado a la pintura, a la música, que creo que faltó un poquito ahí, estamos claros que es pintor, pero faltó un poquito más la música. Entonces, Lost Highway, el soundtrack a mí me llevó a conocer a David Lynch, sobre todo con Trent Reznor, vocalista de Nine Inch Nails. Esa pasada de Trent Reznor con Nine Inch Nails y David Lynch hace esa dualidad perfectamente, del claro oscuro, de cómo nosotros cambiamos, podemos tener una estabilidad emocional, una infancia increíble como la que tiene David Lynch, pero también nuestra forma de pensar, nuestros tormentos interiores salen a través del arte. Absolutamente. Y no tan solo tiene que ser alguien desgarrado, sufrido, sino que alguien claramente que vive una vida cotidiana, común y corriente, que tiene un trabajo, pero puede llevar el arte o la expresión de otra forma. Interesante lo que tú planteas de esta vida cotidiana, ¿no? Cómo David Lynch nos mete en estos mundos que parecen habituales, cotidianos, pero por debajo están pasando demasiadas cosas surreales y que te confunden, ¿no? Esta cosa onírica que tú no sabes si estás viviéndola o si estás soñándola o es una pesadilla. Entonces el universo lynchiano es de verdad muy, muy desafiante y muy interesante. No sé si alguien quiere comentar alguna otra película, así como la influencia de la música, porque como tú bien dices, o sea, él era músico, pintor, fotógrafo, cineasta, o sea, las esculturas que hacía, bueno, empezó con cortometrajes, también realizó evidentemente series de televisión, hasta comerciales, o sea, una multiplicidad, o sea, un artista integral que dejó plasmado en sus películas de verdad un legado fundamental. Sí. Me llamó mucho la atención en su entrevista cómo uno, escuchándola, también puede comprender un montón de cosas más. Por ejemplo, la forma en que él cuenta sus historias, esta historia de la mujer que venía caminando desnuda y se sentó y bueno, y no me acuerdo más. O después la otra historia de él cuando se iba a ir y estaba el hombre, el vecino que no quería, con el cual no hablaba, y dice, bueno, y salió y llegó pero no quiero contar esa historia. Todos esos segmentos de su vida, de cómo contaba su historia, lo vemos a cada rato en sus películas, que hay una escena chocante, una escena impresionante, y después pasa otra cosa, y uno nunca sabe qué pasó. Entonces realmente escucharlo es un poco, bueno, y bueno, parte del documental diciendo el presente es marcado por el pasado. Y uno puede ver en sus películas cómo esas imágenes de su pasado, esas imágenes chocantes, esas historias inconclusas, nos encontramos en su cinematografía una y otra vez. Bueno, la vida misma, él con su sorpresa de ser padre, lo vemos en Cabeza Borradora, digamos, o sea, el trauma, entre comillas, de que iba a cambiar su vida, y efectivamente así fue, pero con la idea de un ser como es el que nace en esa película, totalmente fuera de lo humano. Sin embargo, él se hace cargo, y claro, como tú bien dices, son artistas. La mayoría de los artistas ven mucha influencia de otros, por supuesto, pero también de sus propias vivencias. Entonces, súper interesante. Este documental es bastante convencional, eso es evidente, pero es muy gráfico. Por eso me parece que es una buena forma de... Por ahí hay también más comentarios. Bueno, ahora que veo el documental, Cabeza de Borrador es como que se explica sola. ¿Cómo lo dices tú? Es como, está hablando de su arte, está hablando de ser padre, está hablando del cambio. Yo tenía 14 años cuando la vi, así que fue fuerte verla. Y después de eso vi El Hombre Elefante, semanas pensando, porque está en un ciclo de... Sí. Y ahora con este documental te conecta los puntos y te hace entender, es que es directo, está hablando de su vida y de los cambios que le están ocurriendo. Así es. Una vida que terminó, como bien sabemos ahora, y que deja un vacío enorme, ¿no? Por eso generó mucho dolor en la gente
enterarse de la muerte, porque él estuvo presente todo este tiempo en pandemia, hasta daba el tiempo, está hermoso el día, con un cielo maravilloso, hay un vacío justamente, y eso que hizo mucho. Bueno, quizás mi comentario va a ser extremadamente simple porque No, por favor, sí, yo no he visto mucho Lynch, ¿eh? O sea, vi... pero ahora vas a querer verlo. Sí, ¿te lo sé, apuesto? claro. Sí. Eso es lo que quería decir. Yo vi Mulholland Drive y la parte final como que no la entendí, fue como what the fuck. Y vi el Dune de Lynch y como que lo que me pasaba era que yo como que decía, bueno, ¿por qué está tan obsesionado como con lo grotesco? ¿Ah? ¿Por qué esta cuestión de el varón Harkonnen al que se le revientan las espinillas? Y es divertido porque ahora viendo el documental, con lo que le pasaba en su vida, me da la impresión, ahora entiendo el contraste, como el cielo y el infierno. Así es. Oye, este cielo que se supone que en el fondo es plástico y todo perfectito, muy gringo, así como Los Ángeles, artificial, orden, luz, etcétera. Pero por debajo tenéis Filadelfia y tenéis lo real, lo macabro, lo imbunchista, inversión de los valores. Eso. Sí, ahora que mencionas Dune, Como la degeneración, así. claro, lo oscuro. A propósito de Dune, que es un proyecto fallido de él, en el fondo todo el rollo de dejar la propiedad de los derechos en la producción y no en el artista, es un aprendizaje que le costó súper caro. Él finalmente no quiso hacerse cargo de ese hijo, por así decirlo, y eso yo creo que es un legado artístico también, lo de la rebeldía, ¿no? De persistir. O sea, su papá y su hermano le decían, oye, déjate de joder, hazte cargo de tus responsabilidades familiares y esta película que te está tomando demasiado tiempo, que no la terminas nunca. Y él persistió por años. Entonces, es bien interesante, no sé si hay artistas acá o jóvenes que estén empezando un trabajo así, pero me parece un buen mensaje. No sé si alguien más. Yo quería hacer un comentario. Oye, no, aparte de que quería sumarme a las palabras de aquí el joven que decía lo del sonido, porque a mí cuando vi Cabeza Borradora fue de las cosas que más me impresionó. Creo que es la primera vez que vi una película en que el sonido no siempre iba acoplado a la imagen, era un elemento muy fuerte, ¿no? Y te producía cosas que eran distintas al relato visual. Pero aparte de eso, creo que es interesante de este documental de ver a un director de cine que llega al cine en el fondo como una herramienta de su arte, ¿no? Porque hay gente que llega al cine porque quiere contar historias, hay gente que llega al cine porque le gusta la fotografía, y él llega porque está experimentando con texturas, con colores. Cuando él dice, vi el cuadro que se movía, y creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque no toda la gente llega a hacer cine, o no toda la gente llega a hacer artes visuales, o no todo el mundo llega a escribir de la misma manera. Y claro, uno entiende mucho más entonces las películas, cómo él cuenta, por qué cuenta las cosas de una manera, ¿no? Que se construye desde el arte. Creo que eso es interesante, este documental. Sí, me parece súper gráfico al respecto. ¿Qué les pasó con Twin Peaks? Porque ustedes vieron seguramente primero la serie, después la película, después de nuevo la película. Era una locura. Ahora uno ve series para los más jóvenes, que cada día hay una serie distinta. Aprovecho de proponerles que vean El Eternauta, que es una joya, que eso se puede conversar en otro momento tal vez. Pero ahora las series están disponibles todo el tiempo y se maratonea, y es desgastante también, y una lógica muy del consumo rápido, ¿no? Pero en esa época, en los 90, cuando uno estaba recién en la universidad, era otra la dinámica, y además Lynch adaptó ese nivel de preciosismo del cine a la televisión, al lenguaje televisivo, lo cual era súper desafiante. No sé si alguien tiene algún recuerdo de cuando vio primero Twin Peaks en televisión y luego cómo fue derivando todo eso. Era macabro, uno se impresionaba de esos colores, de verdad. David Lynch nos ha llevado por distintas emociones demasiado radicales. Uno queda marcando ocupado. Igual que todo, hola a todos. Igual que todo, lo que. Imagínate, yo vi a Lynch en la universidad acá en el 86, por ahí, en Valparaíso. Ah. Está el Blue Velvet,
Sí, Sí. Terciopelo Azul. Y claro, en esa época marcó un antes y un después en temas de cine, pero aquí este gallo con todo el tema que tiene esa sintaxis, ese atreverse, el cambio de formato, justamente para explicar lo que es inexplicable, lo encuentro alucinante. O sea, el tipo como lo sufrió, la poética que tiene él hasta el día de hoy. Igual que todo, una pena enorme cuando se fue, pero el tipo hasta su último momento vivió, por así decirlo, poéticamente como la vida se lo pedía. Tiene su lado bueno y tiene su lado malo, la familia, qué sé yo, todo lo que explica él. Pero al final, si tú quieres eso, tienes que ser fiel. Si no, te conviertes en un producto, cosa que él nunca fue. Él siempre siguió su tema y eso es tremendo. O sea, aquí lo noto y como varios me explico su arrojo, digamos, el cómo se atrevió, cómo formó y lo que fue haciendo, que en su mismo taller, enamoradísimo el taller, o sea, me encantó el tipo cómo está ahí. Medio desordenado, sí, pero bueno. Es que es parte de yo comparto eso, yo soy... Y lo bueno que también te dice, a veces te dice, si yo estoy en eso, ¿en qué estás tú? En el buen sentido, si yo soy visual, artista, danza, atrévete conmigo, eso me encanta este gallo, como da ese mensaje. Me parece súper interesante en su propia vida también cómo indagó y escudriñó el lado más oscuro, ¿no? Esa niñez tan tranquila con su familia, clásica, y luego cómo ya en su juventud y su adolescencia va experimentando el carrete, las drogas, el copete, otras cosas, y eso también es parte de un recorrido, ¿no? Probablemente su obra no sería la que es si no hubiera vivido en Filadelfia, si no hubiera experimentado restricciones económicas en sus primeras etapas familiares, porque eso implicó que tenía que resolver de otra manera. Eso implicó buscar otras lógicas, y eso creo que en el arte, en el cine o en cualquier disciplina es bien fascinante, y generacionalmente uno puede decir hay diferencias entre lo que era antes, que había que buscárselas, o como en el Eternauta, amarrarlo con alambre, como se llama, o sea, hacer las cosas de alguna manera con lo que hay. Ese es un desafío, o sea, es una reflexión también que yo creo interesante. No esperar a tener todo resuelto, no esperar a que te salga el fondo para financiar tu proyecto, sino que arrojarse nomás. Eran otros tiempos. No sé qué quieren ir a ver después. Bueno, la próxima semana ya viene Terciopelo Azul. ¿Terciopelo Azul? O sea, la perversión que van a ver, o van a volver a ver ahí, con la Isabella Rossellini, que dicho sea de paso, a propósito del cónclave, no sé si la vieron, que es una película notable respecto de el poder más que la fe en la elección del nuevo Papa. Bueno, Isabella aparece actualmente con un papel muy pequeño, la hermana Agnes, que es clave para saber la verdad, ¿no? ¿Ah? Absolutamente. Sí, porque era bastante audaz. No sé si... Bueno, y después ya viene también Mulholland Drive, que es bien compleja, de verdad, es muy compleja. Esta dualidad, esa escena maravillosa en el Club Silencio, a propósito de cuando dice el conductor, no hay banda. Cuando murió ahora David Lynch, mucha gente dijo, ya no hay banda, en alusión justamente a esa escena que es maravillosa. Yo la volví a ver hace poco y de verdad impresiona. No hay banda, pero la música sigue tocando igual, ¿no? Ese es el universo lynchiano de que las cosas ocurren sin explicación, que no es fácil. Alguien decía ver la película y volver a verla inmediatamente para poder tratar de entender, pero a lo mejor soltarse de la idea de la racionalidad, de la narrativa lineal, de tratar de entender las cosas, porque en el caso de su filmografía, de su poética, parece que es más conveniente dejarse llevar, ¿no? Por las sensaciones, por el universo lynchiano, por la atmósfera, porque, y bueno, y tratar de estudiar un poco para tratar de entender, porque de verdad es muy difícil, pero yo creo que uno tiene que quedarse sobre todo con las sensaciones, con las percepciones, con dejarse llevar. Así que, ¿qué van a ir a ver después ahora? ¿O van a venir la próxima semana para ver, para seguir viendo? ¿Les abrió el apetito? ¿Sí? ¿Sí o no?
Pasa eso. Sí, hay que revisar la filmografía, porque me parece que, eso me faltó decir al principio, me parece que este espacio que ustedes vienen construyendo, me dice la Javi que hace ya 3 o 4 años como cineclub propiamente tal, qué bien, qué bien que sea una forma de homenajear a David Lynch finalmente. O sea, que hablemos de él, que volvamos a mirar su obra, que conversemos en torno de ella, me parece que es el mejor regalo y el mejor homenaje que le podemos hacer a esta figura icónica, emblemática en la historia del cine. No sé si alguien quiere comentar algo más para ir cerrando. Allá. Gracias. ¿Sí se escucha? Tenía una pregunta para ti. Ay, no sé si voy a poder. No sé. Yo creo que sí, ¿qué necesitamos en nuestra región, país, sociedad para tener más Lynch y no importarlos, sino más bien exportarlos? ¿Falta apoyo? ¿Tenemos? Porque público hay, interés hay, entonces, ¿por qué importamos tanto y no valoramos más lo local o así? Bueno, al verlos a ustedes, una tarde de lluvia, digo, público hay. Y de verdad es maravilloso a esta hora, después del trabajo, venir y tener ese espacio de conversación es crucial. Creo que, se los mencioné recién, pero el ejemplo de la película chilena Denominación de Origen, por ejemplo, no sé si alguien la ha visto ya, véanla, porque eso es un fenómeno muy impresionante de público que hace años no veíamos en el cine chileno. Ha llenado la sala. Ustedes saben que el primer fin de semana de exhibición es crucial para que siga siendo programada en las grandes salas. Y ahí tú tienes, por ejemplo, una apuesta totalmente libre, con mucha improvisación, que tiene que ver con, en este caso, la identidad regional a propósito de San Carlos. Pero la maravilla que tiene es que está hecha con personajes naturales, con actores y actrices naturales. Entonces tú ves ahí al tío Lelo, que es un guaso que tiene una longanicería, tenés a DJ Fuego, tienes a Luisa, que es una mujer trans en la realidad de Valparaíso, dirigente social, pero por primera vez en el cine chileno no hace de trans, hace de una mujer común y corriente. Entonces, yo creo que efectivamente hay una cuestión súper importante en relación a las políticas públicas de fomento para apoyar justamente la creación. Estamos viendo en el caso argentino que el INCA, que es el Instituto de Fomento, se ha vaciado justamente de esa línea de fomento y todo este tiempo no ha habido ninguna película argentina nueva. Y sabemos que el cine argentino es fundamental en el cine latinoamericano. Entonces, la línea de fomento yo diría que es muy importante como política pública. Pero a la vez la creatividad, como en el caso de Denominación de Origen. En el caso del cine chileno, por ejemplo, se estrenó hoy día Oro Amargo, que es un thriller de acción que ocurre en el mundo minero de la pirquinería de oro en el norte. Y está muy bien, Entonces, yo creo que están pasando cosas súper interesantes. O sea, tenemos que mirar para atrás a los maestros y a las maestras, pero también mirar lo actual, porque están ocurriendo fenómenos bien interesantes, la verdad. Por lo menos el cine chileno, el cine latinoamericano también. El Eternauta es un muy buen ejemplo de una serie acotada de 6 capítulos a propósito de un cómic, o sea, de una historieta de 1957, escrita en ese año. Bueno, después tuvo varios fascículos y se adapta, Bruno Stañaro la adapta a la Buenos Aires actual y ocurre en una ciudad concreta con modismo argentino y una serie que ahora está en segundo lugar a nivel mundial. O sea, impresionante. Entonces, qué bien, o sea, tenemos muchas oportunidades, están pasando muchas cosas y ver esto, ver que están aquí, me parece fantástico. Así que no sé si con eso ya estamos o quieren... Ahí, sí, dale. Estaba apoyando el Festival de Cine de Viña del Mar. Sí, Yo me acuerdo en una época, ¿ya? igual que acá, era fantástico, estábamos todos así un día de lluvia, era como en septiembre, me acuerdo.
Y antes de lo que estaba programado, daban unos cines cortos, unos cortos. Sigue- Que eran de todo sigue latinoamericano, habiendo unos lolos que cortos. hacían unos cortos de 2 minutos, 3 minutos. Fantástico. Eso ya no está, no lo he visto. Es una competencia específica. Sí, era muy buena porque justamente ahí después pasaban 5 años y tú veías el que armó entre 3 amigos en un fin de semana, arrendaron o les prestaron un equipo de filmación, hacían un corto que después tú decías, este gallo ahí, y ya creció. Ah, mira, y- le hacen y- el seguimiento. y sacó su producto. Entonces, Lo que se hace muchas veces también es industria en los festivales. En el caso del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, tienes también una sección de industria con proyectos que están en desarrollo. Y eso ocurre también en grandes festivales. Aprovecho de mencionar que el Festival Internacional de Viña del Mar, de Cine de Viña del Mar, es el más antiguo de Chile. Fue creado en el 67 por el gran Aldo Francia, médico y además cineasta, propulsor del nuevo cine latinoamericano, del nuevo cine chileno. Y Viña del Mar en su momento fue la cuna, el lugar donde se encontraron grandes nombres del nuevo cine latinoamericano. Entonces tenemos una tradición enorme de cine latinoamericano también y hay que darle la oportunidad, hay que hacer como hacen ustedes, de salir de la zona de confort del streaming, que también es válido, pero esta lógica de juntarse a conversar es de las cosas más valiosas que uno puede hacer. Es bueno, en el Eternauta se habla justamente del sujeto colectivo, de que nadie se salva solo y que finalmente Juan Salvo y todos sus amigos, que además son de 60 años, en la historieta eran de 35, entonces hay toda una reflexión sobre que lo viejo funciona. Es súper interesante también y finalmente tienen que, o sea, no están incomunicados, no hay celulares, no hay GPS, no hay redes sociales, nada. Entonces, los autos nuevos no funcionan. ¿Qué funciona? El auto del 70, o hacer unas cuestiones con alambre para unas baterías, o sea, una cosa bien impresionante. ¿Ustedes vieron ya el Eternauta, chicos? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Qué les pareció? Increíble. De una tirada. ¿Se vieron las 6? Hay que volver a verla. Sí, hay que volver a verla. Y viene la segunda parte que va a ser ya el 2026, ¿no? Habría que leerse entero la historieta, que yo no lo he hecho, pero es un buen desafío. Ya, estamos pasados. Continuemos el próximo martes a las 6:30 con Blue Velvet y Héctor Soto.